Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a seguir resolviendo su práctico de vectores. Bien, vamos a continuar a realizar su práctico de vectores para que de esa manera estén preparados para el martes. Según me dijeron, tienen examen, ¿no? El día martes de vectores. Bien, eh, bien. Vamos a continuar donde lo dejamos del 5. Ya hemos hecho los primeros cuatro ejercicios. Vamos a hacer lo que es el 5 el 6. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿no? Pero en caso de que no, de que, bueno, no nos va a dar el tiempo también para terminar todo el práctico, les explico a partir del 10 qué es lo que tienen que hacer. A partir del ejercicio 10 nos dice que tenemos que generar y desplegar un vector, ¿no? De n cantidad de elementos que tenga la siguiente forma. Básicamente esto es vector combinado con serie, ¿no? ¿Recuerdan, no? Ya ustedes saben trabajar con serie. La cantidad de elementos n va a ser el número o el tamaño que va a tener mi vector, la dimensión. Y bueno, y ya dependerá de ustedes generar la serie. Como ayuda, este, en el ejercicio número 10 por lado de los impares, fíjense que lo marqué con azul, no sé si pueden verlo, por lado de los impares, de la posición en los impares son los números pares, aquí lo escribí con azul igual, ¿no? Y por lado de la posición de los impares es la serie Fibonacci. Y bueno, y como ustedes ya saben trabajar con series, nada más lo que tienen que hacer aquí es, según lo que el usuario dijiste, cuántos elementos quiere mostrar, eso va a ser la cantidad de elementos o la cantidad de casillas que va a tener el vector. Y luego van generando las series, ¿no? Y la van introduciendo aquí. Y la 11 es lo mismo. Generan una cantidad n de elementos y bueno, ¿no? Y generan la siguiente serie, que la siguiente serie tiene esta forma. Este, en el caso de los impares comienza el de 5 y va aumentando uno y su iterador también va incrementando. Uno comienza, primero aumenta uno 6, luego aumenta más 2 8, luego más 3 y así, ¿no? De la misma forma para los pares. Esto simplemente en caso de que no logremos llegar hasta acá, y es lo más probable, ya que todavía nos queda mucho, estamos por el 5 recién y esto es el 10, ¿no? Y bueno, y el siguiente y el último es hacer un vector, ¿no? Nosotros podemos llenarlo de cualquier elemento, pero lo que nos dice es que tenemos que hacer un algoritmo que lea cada elemento y nos diga si es primo o no, y los cuente, ¿no? Y bueno, y aquí lo que tendrían que hacer es solamente desarrollar un algoritmo que verifique si cada elemento del vector es un número primo o no. Y eso sería lo que tienen que hacer por parte del 10, 11 y 12. Bien, ¿alguna duda, pregunta acerca de estos tres ejercicios? Por si acaso esto no lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a continuar desde donde lo dejamos en la anterior clase, que es desde el 5. Esto simplemente se lo estoy explicando por si acaso ya su examen es este martes y no nos da tiempo más de continuar con los ejercicios del práctico, ¿no? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Como ustedes ya recuerdan, nosotros ya tenemos un código hecho, ¿no? Que básicamente aquí hemos definido el objeto de tipo vector y hemos estado realizando los siguientes ejercicios del práctico. Aquí lo voy a comentar, le voy a poner ejercicio 1. Ese es el ejercicio 1. Este es el ejercicio 2, elemento mayor. Este es el ejercicio 3. Y luego tenemos el
Ejercicio 4. ¿No? Ya hemos realizado 4 ejercicios del práctico de vector. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Voy a sacarlo un poco más por si no lo ven. El práctico número, el ejercicio, perdón, número 5 nos dice realizar la unión de dos vectores a sub n y b sub n, ¿no? Y entre paréntesis nos dice en teoría de conjunto. Tenemos que unir dos vectores. Lo que tenemos que hacer es la teoría de conjunto. Vamos a recordar. Ustedes no recuerdan que en primer semestre avanzaron una materia llamada estructura discreta. Y uno de los avances de esa materia era uno de los avances de esa materia era conjuntos. ¿Qué son conjuntos? Bueno, la definición oficial no me la sé de memoria, pero básicamente los conjuntos son agrupaciones de elementos o un conjunto de elementos, como le dice su propio nombre, conjunto. Por ejemplo, aquí, en la materia de programación 1 con ingeniería Sharp, ustedes conforman el conjunto de estudiantes, ¿no? A eso se refiere. Y bien, y si recuerdan también la materia estructura discreta, el conjunto mayormente se representa como un círculo. Voy a darle más grosor, como un círculo. Supongamos que este es el conjunto A, se le llama. Y luego tenemos otro conjunto que se llama B. Y bueno, ustedes esto ya lo debieron haber avanzado, ¿no? Y hay un lenguaje. La unión de conjuntos, dice. La unión de conjuntos se representa cuando dice que A, entre U, B, dice, ¿no? Que A y B están unidos. ¿A qué se refiere esto? Imaginen que en el conjunto A tenemos los valores 1, 3, 4, 7. Y en el conjunto B tenemos 2, 5, 8. La unión de estos dos conjuntos va a ser el total de todos, digamos. Va a ser básicamente ambos. Va a ser va a ser 1, 3, 2, 5, 4, 8 y 7. A eso se refiere con unión de conjuntos. Básicamente unimos ambos conjuntos. Los tomamos ambos a la vez. Una representación gráfica igual que se utiliza es que si tengo yo A y también tengo B, la unión de A y B básicamente es todo, ¿no? Es todo, nos pide que unamos todo. A eso se refiere con la unión de dos conjuntos. A eso es lo que nos pide hacer en este ejercicio del práctico. Realizar la unión de dos vectores, A sub n y B sub m, teoría de conjunto. Entonces lo que tenemos que hacer acá, como nos está pidiendo que unamos dos vectores, ¿dónde está? Como nos está pidiendo que unamos dos vectores, como nos está pidiendo que unamos dos vectores, lo que tendremos que hacer es crear un nuevo conjunto. Si la unión de A y B, supongamos que nos va a dar otro conjunto, un conjunto C, donde van a estar ahí todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Eso se me olvidaba decirle igual, que los conjuntos mayormente están conformados por elementos. Es similar a los vectores, por así decirlo. Y la unión de ambos conjuntos nos van a dar un conjunto resultante que le vamos a llamar nosotros C. Y C va a contener todos los elementos de ese conjunto. Y bien, a ver, no me acuerdo si en caso de que haya elementos repetidos, no me acuerdo. A ver, aquí había un ejercicio. Posición.
Si n1 menor que 20, 1 implica el vector 2. Ya. Mm, ya. Tal parece que se repiten los elementos. Agregamos el vector. No hay ninguna condicional, así que sí, parece que se repiten. En caso de que tengamos elementos repetidos, igual lo añadimos, ¿no? La teoría de conjuntos. Si aquí se repite el 8. Y como están ambos, el 8 se encuentra tanto en el conjunto A como en el conjunto B, de igual manera, ¿no? Acá se repetiría, digamos, pondríamos ambos elementos, tanto A y B, tanto el 8 que se encuentra en el A como el que se encuentra en el B. Bien, básicamente eso es lo que nos pide. Entonces, lo que tendremos que hacer nosotros, en este caso, es trabajar con dos vectores. Supongamos que vamos a tener un vector 1, le voy a poner, y un vector 2. Y bueno, este vector 1 va a contener 1, 3, 4, esos elementos. Y el vector 2 va a contener 1, 2, 5, 4. Va a contener esos elementos. Lo que tenemos que hacer nosotros es en este ejercicio, lo que tenemos que hacer es que, recuerden, ¿no? Lo que avanzamos acá. Si la unión del conjunto A y B nos tiene que dar como resultado un conjunto resultante que va a contener tanto los elementos de A como los elementos de B. Entonces, lo que deberíamos nosotros hacer es que nos devuelva otro vector, un vector donde vamos a almacenar el resultado. Y recuerden, ¿no?, que los vectores se manejan por posiciones, o perdón dicho, por dimensión. Por ejemplo, lo que hemos hecho hemos estado haciendo en el código es que, es que nosotros tenemos una variable que se llama dimensión, creo, ¿no? Dimensión, que nos ayuda a ver cuánto es la longitud o el tamaño del vector, o sea, cuántos elementos contiene. En este caso, la dimensión del vector 1, ¿cuánto, cuánto es? La dimensión del vector 1, ¿cuánto es? Recuerden, ¿no?, que por dimensión me refiero a la cantidad de elementos que tiene. 3, ¿no? El vector 1 tiene 3, su dimensión es 3. La dimensión del vector 2, ¿cuánto es? 4. 4, ¿no? 4. Bien. ¿Por qué estamos tocando o estamos averiguando cuánto de dimensión tiene cada vector? Porque recuerden, ¿no?, que la unión de dos conjuntos nos tiene que dar, bueno, la unión de dos conjuntos solamente es un conjunto resultante con la combinación de ambos, que va a contener tanto los elementos del vector 1 como los elementos del vector 2. Pero para eso necesitamos también saber cuánto va a ser la dimensión que va a tener. Entonces, si el vector 3 va a contener tanto los elementos del vector 1 como los elementos del vector 2, ¿cuánto va a ser su dimensión? Esto lo de aquí, la dimensión de tanto del vector 1 como del vector 2. Lo que tenemos que hacer es sumarlo. Entonces,
la dimensión que va a tener mi vector resultante o el vector que va a contener, digamos, todos los conjuntos, va a ser 3 más 4, en total va a ser su dimensión 7. ¿A qué se refiere con 7? A que esto va a tener 7 elementos, va a tener tanto el conjunto del vector 1, voy a ponerlos intercalados, eh, voy a ponerlo, bueno, lo voy a separar primero, por como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Voy a poner el vector 1 con morado. Creo que es morado. 1. Aquí va a ser 3. Y aquí va a ser 4. Por si acaso no es necesario que lo pongamos intercalados, ¿no? Es una representación, ¿no? Para que vean. Y bueno, el vector 2 lo voy a poner con rojo. Lo voy a poner. Y aquí va a estar los elementos del vector 2. Va a ser 2, 5, 2, 5 y 4, ¿no? Entonces, fíjense, el vector, la unión de estos dos vectores nos va a dar como resultado un vector con la suma de las dimensiones, y aparte también con los elementos que contiene. Y este básicamente es la unión de conjuntos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener un vector A o vector B o vector 1 o vector 2, como queramos llamarle, y unirlos eso en un nuevo vector. Y ese va a ser, eso es la unión de conjuntos. Hasta aquí, compañeros, preguntas, dudas. La dimensión. Bien. Si no hay más, no hay preguntas, entonces vamos a pasar al código. Bien. Comencemos por lo primordial. Nosotros vamos a necesitar para trabajar este ejercicio dos vectores. En este caso ya tengo, bueno, ya tengo definido un vector de entero. Así que lo que voy a hacer acá, voy a cambiar, simplemente voy a definir, bueno, para no tocar eso para no tocar estas variables, vamos a separarlo. Y aquí vamos a hacer. Vamos a definir uno que se va a llamar A, así con mayúscula, y esto va a ser de tipo vector. Y vamos a definir uno llamado B, así igual a mayúscula, y va a ser igual de tipo vector. Vamos a definir igual un N1, que va a ser para N1, que va a ser de tipo entero, y N2, que va a ser de tipo, de igual manera, entero. Esto va a representarnos un vector A, y este va a ser un vector B. Esta variable lo que, uy, perdón, esta variable lo que nos va a almacenar va a ser la dimensión del vector A, y esto va a ser la dimensión
del vector B, perdón, del vector B. Pero aparte de eso, bueno, a ver, no sé si se podrá hacer acá en Pascal, pero vamos, no vamos a arriesgarnos, vamos a irnos directo a lo seguro. Aparte de eso, vamos a necesitar un vector, ¿no? Que guarde, que va a ser el vector resultante. Va a ser igual el tipo vector. Y esto le voy a poner n3, que va a tener igual su dimensión, que va a ser el tipo integer. Y básicamente la misma lógica que sigue es que esto va a ser un vector resultante. Y n3 va a ser para guardar la dimensión del vector c. Bien, eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a hacer nuestro método, porque lo vamos a hacer, recuerden, ¿no? Que lo estamos haciendo todo con métodos. Este es el ejercicio 5, si mal no me recuerdo. Ejercicio 5. Bien, 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 bien. A ver, esto entonces, ya vamos a hacerlo de tipo función. Vamos a hacerlo de tipo función que nos retorne el vector. Y le vamos a poner de nombre unión. Unión. Y esto nos va a retornar, esto va a ser un método de tipo función que nos va a retornar un vector de tipo vector. Recuerden, ¿no? Que cuando nosotros hacemos funciones, esto nos devuelven algo, un tipo de dato. Y vector, ¿por qué le puse que nos va a devolver vector? Porque lo que nos va a devolver es de este tipo de acá. Recuerden que vector nosotros lo definimos, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí en type. Le he puesto que vector va a ser un nuevo tipo. Se podría decir, es como si le estuviera creando un nuevo tipo de dato que va a ser de tipo array, lo mismo vector de entero, que va a contener desde el 1 hasta el 50. Y eso es lo que le estoy diciendo acá a mi función, que me va a devolver, mi función se va a llamar unión y me va a devolver un dato de tipo vector. Y bien, eh, Beijing y en. Ahora los parámetros. ¿Qué parámetros necesitamos nosotros para trabajar esto? Necesitamos el conjunto A, o perdón, el vector A de tipo vector, el vector B de tipo vector y también sus dimensiones respectivas, ¿no? N1 de tipo integer y N2 de tipo integer. Eso necesitamos para trabajar. Y bueno. A ver, vector 2, vector 3 y bueno, nada más. Ok, ahora aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, ¿no? Primeramente, para nosotros hacer el conjunto, necesitamos saber cuál, como hacíamos acá, ¿no? El tercer conjunto o el tercer vector, perdón, que vamos a sacar, necesitamos saber cuántos elementos es al final lo que va a almacenar. ¿Y cómo vamos a saber? Básicamente su dimensión, ¿no? ¿Cómo vamos a saber eso? Solamente es sumar las dimensiones de los otros dos vectores. O sea que la dimensión del vector 3 va a ser igual a la dimensión del vector 1 más la dimensión del vector 2. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aquí, n3, bueno, ya. Vamos a poner que n3, no está muy modular esto, pero n3 va a ser igual a n1 más n2. Eso es lo que le hemos puesto, ¿no? De esta manera, la dimensión del vector 3 ya va a contener ambas dimensiones. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer básicamente es simplemente añadir los elementos del vector A, tanto como del vector B, al vector C, que es el resultante. Y bueno, a ver, ¿cómo podría hacerlo acá? Para enseñarles bien, para no confundirlo.
Ya. Vector, vector integer. A ver. mm, N3 parece que lo vamos a tener que pasar por parámetros nomás. Vale. Aquí voy a definir un vector que le voy a poner resultante, que va a ser de tipo vector. Y bueno, resultante que va a ser de tipo vector. Y lo lógico sería que la dimensión igual esté aquí, pero, a ver, quiero hacerlo de una manera en que no se chipen ustedes. Como esto es modular, vamos a pasarlo por parámetros nomás, de tipo var n3. Y va a ser de tipo integer. Le vamos a pasar la dimensión del elemento 3, del vector 3, perdón. Y vamos a hacer que sea de tipo modificable para que de esa manera se modifique. Ok. Y aquí lo que estamos creando solamente dentro de la función una nueva variable que se va a llamar resultante. Y va a ser de tipo vector. Y es donde nosotros vamos a construir esa unión de vector. Y bueno, luego bueno, a lo último lo que vamos a hacer es que el resultante, perdón, esta función me arroje este resultado, ¿no? Me arroje este resultado resultante, que va a ser un vector. Y ya luego en el programa principal voy a recibir ese vector. Ahora aquí, ¿cómo hacemos el algoritmo? Bien, lo que tendríamos que hacer nomás, podríamos hacerlo con dos for o tanto con un for como con dos for. Vamos a hacerlo con for, con dos for, a ver, para que, para que no se chipen. Aquí también necesito declarar mi iterador y de tipo entero. Y bueno, aquí le voy a poner que iba a comenzar desde uno hasta n1. Y va a ser lo siguiente. Beijing en resultante. Recuerden, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es que cada elemento tenemos que ponerlo en el vector resultante. Este tenemos que ponerlo acá. Este lo podríamos poner acá igual. Este acá. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor.
Estos compañeros van a disculpar. Bien, ¿en qué estaba? Ya, bien, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? Aquí creamos un nuevo vector, bueno, una variable de tipo vector, y, y este va a ser el que contenga la unión, ¿no? El resultante, como les decía, ¿no? Que es la unión de estos dos vectores. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer, les dije, es que tenemos que guardar la dimensión de ese resultante 3. Y para hacerlo más general, se los pasamos por parámetro de tipo var para que sea modificable. Y bueno, y luego de eso lo que tenemos que hacer es ya, como ya sabemos que el vector resultante, en este caso acá, ya sabemos que el vector resultante va a contener 7 elementos. ¿Y cómo sabemos que va a contener 7 elementos? Porque igual aquí es la suma de las dos dimensiones, tanto del vector 1 como del vector 2. Y aquí igual, ¿no? Es la suma de las dos dimensiones. Y ahora lo que tenemos que hacer es con un for ir recorriendo. Se puede hacer de distintas maneras. Nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a primero a recorrer el vector 1. Esto le voy a dar enter. Primeramente, vamos a recorrer el vector 1 para cada elemento de ese vector ir guardándolo en el vector resultante. O sea, una representación más gráfica, como le estaba explicando aquí, ¿no? El vector 1 va a ser igual, vamos a poner el vector 1, el vector en la posición 2, o el elemento 2, perdón, del vector 1, lo vamos a poner al vector 3, ¿no? Y aunque aquí lo puse un poco disparejo, al final lo que nos va a quedar si lo hacemos como lo estamos haciendo aquí en el código, nos va a quedar de la siguiente manera. Primeramente ponemos el vector 1, el elemento 1, perdón, del vector 1, luego el elemento 2 del vector 1 y luego el elemento final del vector 1, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vamos nosotros a hacer en este for. Y luego vamos a hacer otro for en el cual nosotros vamos a recorrer, pero en este caso ya no va a ser el vector 1, ¿no? ¿Cuál va a ser? Va a ser el vector 2. Y bueno, y el vector 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar este elemento, voy a ponerle otro color, un color que no haya utilizado, el naranja. Voy a poner este elemento en el vector resultante, que aquí básicamente quedaría este 1. El elemento 2 del vector 2 es el 2. El elemento 3 del vector 2 es el 5. Aquí es como. Y el último elemento del vector 2 es el 4, ¿no? Y de esa manera es como vamos a tener nuestro vector resultante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer a través de un for, declaro mi iterable, que mi iterable declaro mi variable iterable que va a comenzar en 1 hasta la dimensión del vector 1. Y lo que vamos a hacer es que el vector resultante en esta posición, la posición i, que va a comenzar desde 1, la posición i que va a comenzar desde 1, va a ser igual al vector, no es vector, no, es al vector a, que lo nombré así, de la posición sub i. Y de esa manera es que a través del for, cuando vaya iterando, es que el vector sub 1, los elementos del vector sub 1 van a ir añadiéndose a este vector resultante. Van a ir añadiéndose a ese vector resultante. Bien, de esa manera ya podríamos decir que tenemos el vector 1 en el vector resultante. Ahora, lo que tenemos que hacer es que vamos a añadir el segundo vector. Hacerlo a través de un for de la misma manera. Y bueno, aquí no sé si se podría utilizar la misma variable i. Vamos a ver si me permite Pascal reutilizarlo. Va a comenzar ya no desde 1. ¿Alguien me dice por qué ya no va a comenzar desde 1?
¿Saben por qué ya no va a comenzar desde uno? Porque no, recuerden, ¿no? Que esto es unión, estamos haciendo una unión de conjuntos, unión de vectores, ¿no? Y bueno, y como ya he añadido el vector uno al vector resultante, tenemos que continuar con el siguiente elemento o la siguiente casilla. Y recuerden, ¿no? Que esto se trabaja con índice. Y esta es la posición uno, la posición 2, la posición 3. Esta es la posición 4, la posición 5, la posición 6. Y bueno, la posición 7, ¿no? Que nos va a acabar con la cantidad de elementos que debería tener, que es la dimensión. Y si nosotros ya hasta este punto, ya añadimos el primer vector al vector resultante, y bueno, para el segundo for queremos añadir el segundo vector, ¿y desde dónde tiene que comenzar? La variable iterable. Según esto, ¿no? Ya añadimos todo esto, lo voy a encerrar. Ya añadimos todo esto. Ya no es posible que nuestro iterador i comience desde uno. ¿Por qué? Porque esto, lo de acá, estaría sobreescribiendo, se estaría borrando, lo estaríamos perdiendo. ¿Desde dónde entonces tenemos que comenzar? Fíjense, ¿no? Si la dimensión del vector uno es 3, y bueno, ya añadimos ese vector, tenemos tres elementos hasta el momento. Entonces tenemos que comenzar desde el siguiente, que en este caso sería el 4. Entonces nuestra variable i para el segundo for tiene que valer la dimensión del vector uno, le voy a poner n1, más uno. ¿Por qué? Porque la dimensión del vector uno es 3, pero el 3 tiene el 4. Más uno, más uno. Y entonces esto va a ser 4, ¿no? Va a comenzar desde aquí. Desde aquí va a comenzar a llenarlo. Y efectivamente, a partir de aquí ya yo puedo poner los siguientes elementos del vector 2 que deberían seguir. El elemento uno del vector 2 ya va a ir en la posición 4. El elemento 2 del vector 2 va a ir en la posición 5. El elemento 3 del vector 3, perdón, del vector 2 va a ir en la posición 6, ¿no? Y el elemento 4 de la posición, perdón, el elemento 4 del vector 2 va a ir en la posición 7, ¿no? Entonces, para el segundo for, lo que vamos a hacer nosotros es que nuestro iterador, ya no va a comenzar desde uno. ¿Desde dónde dijimos que iba a comenzar? Desde la dimensión del vector n, n, n sub 1 más uno, ¿no? Va a comenzar desde el vector uno más uno. ¿Por qué? Porque ya no queremos sobreescribir lo que hemos hecho. Entonces va a ser n más uno, n sub uno más uno. Y bueno, si quieren lo encierran en un paréntesis. Yo voy a encerrar un paréntesis para que se vea, para que se entienda más. Y esto va a llegar hasta dónde va a llegar. Hasta dónde ahora tiene que llegar. Bueno, no tiene que llegar hasta N2, ¿no? ¿Por qué? Porque N2 solamente llega hasta 4 y va a llegar hasta aquí. Lo que tiene que hacer es recorrer ya todo el vector del vector resultante. Tiene que recorrer todo el 7, hasta el 7, perdón, en caso de este ejemplo. Entonces, aquí tendría que llegar hasta N3, básicamente toda la dimensión del vector 7. Del vector 7, perdón, del vector resultante, perdón, ¿no? Y luego, bueno, ya comenzamos a realizar el mismo algoritmo, que básicamente que el vector resultante, dos puntos, perdón, vector resultante en la posición i va a ser igual al, va a ser igual
al vector AB, pero ya no sería I aquí. Aquí tendríamos que declarar una variable auxiliar. Aquí vamos a declarar una variable auxiliar. ¿Esto por qué? Ahorita lo voy a explicar. Puedo ponerle j, dos puntos, integer, y aquí me olvidé el punto y coma 3. Y j va a comenzar desde 1. ¿Y esto para qué? Porque aquí el vector 2, o mejor dicho, el vector b, va a ser en la posición, va a ser, queremos tomar el valor del vector sub j. Y aquí j vamos a tener que aumentarle j más 1. Ya, les explico por qué. Eh, Recuerden, ¿no? Que hasta este punto, nuestro vector resultante, le voy a poner por comentario, nuestro vector resultante va a tener tres elementos. Este, Voy a copiar lo mismo acá, que son uno 3 y 4. Uno 3 y 4 al final de este foro. Y su dimensión de esto es 7. Eso quiere decir que hemos ocupado tres espacios de 7 espacios que tenemos disponibles. Al comienzo del segundo for, tenemos que guardar lo que resta de los elementos del vector 2, ¿no? Pero como nosotros ya tenemos los tres primeros espacios ocupados, es por eso que aquí declaramos que el iterador va a comenzar desde ni más 1, que n1, perdón, n1, su dimensión es 3, ¿no? Pero nosotros le pusimos que va a comenzar n1 más 1, que sería básicamente un elemento, un espacio más de la dimensión del vector sub 1. Y bueno, si el vector, suponiendo que estamos haciendo el ejemplo de la pizarra, n sub 1 va a tener va a tener va a ser igual a 3 y más 1, que va a ser, que eso me va a dar como resultado 4. Eso me dice que aquí ya va a comenzar a llenar desde ese espacio, desde el 4. Ya no lo va a tocar los anteriores, ¿no? Y dice que va a ser hasta n3. ¿Por qué hasta n3? Porque ya yo quiero que, que almacene todo lo restante hasta el 7. Y bueno, y a medida que este algoritmo se vaya ejecutando, lo que va a hacer el siguiente, que va a hacer lo siguiente. Cuando i sea igual a 4, el resultante o el vector en esa posición 4 va a ser igual al vector en la posición j. Y es por eso que yo declaré una variable auxiliar, que le puse j, ¿no? No le puse auxiliar, j, que va a comenzar desde 1. ¿Y esto por qué? Esto porque si yo utilizo la misma i para acceder al vector sub j, me va a dar error. ¿Saben por qué me va a dar error? Por ejemplo, si i comienza desde 4 y suponiendo que ya mi vector, el resultante tiene 7 espacios para hacer, pero mi vector b solamente tiene 4 espacios. En el momento que yo quiera, imaginemos que este es el vector resultante r. En el momento que yo quiera acceder al 4, me va a dar bien. Esto va a ser igual al vector 2 en la posición 4. Me va a dar bien, digamos. Pero ya cuando esto aumente y esto sea 5, y bueno, va a estar mal igual desde el comienzo. Esto igual, vector 2 en la posición 5. No debería ser posible. ¿Por qué? Porque mi vector 2 solamente cuántos elementos tiene o cuánto es su longitud máxima. Es 4. Y es por eso que estamos declarando una variable auxiliar, le digo yo, ¿no? Pero que nos ayude a hacer el iterador.
que nos ayude a hacer el iterador para ese vector. Bueno, y ya de esta manera al final tendríamos nuestro vector resultante o la unión de vectores de ambos, tanto del vector A como del vector B. Y a través de esto, como ya les había dicho, ¿no? Vamos a devolver ese vector. Espero que no me marque error, a ver, porque según yo es así, pero Pascal es muy diferente a su sintaxis, ¿no? Como yo he trabajado. Pero debería estar bien. Y ese sería el algoritmo para hacer este ejercicio, unión de dos vectores. Hasta aquí tienen dudas, preguntas, compañeros. Ok, vamos a probarlo a ver. Ya declaramos acá tanto nuestro vector A como nuestro vector B. Aquí al comienzo. A, B, la dimensión para N1, N2. C3 que va a contener nuestro vector y la dimensión de N3. Ok, entonces aquí esto lo voy a comentar y esto lo voy a poner por acá arriba. Bien, lo que vamos a hacer primero, necesitamos los datos del vector A, ¿no? Entonces tenemos nosotros un método que se llama dimensionar. Dimensionar. Y queremos dimensionar el vector 1 y también dimensionar el vector 2. Vamos a hacerlo por orden. Una vez que dimensionemos el vector 1, vamos a capturar el vector. Capturar, lo voy a poner. Y vamos a capturar los datos del vector A. Vector A le puse, creo. Sí, de vector A. Y luego de que dimensionamos el vector 2, vamos a también a dimensionar, perdón, capturar el vector B. Luego de eso le ponemos que el vector B va a ser igual a lo que me retorne la unión de esos dos vectores. Y le voy a pasar el vector A, el vector B, la dimensión 1, la dimensión 2 y que me almacene igual a la dimensión 3. Va a ser igual a esta función, ¿no? Que hemos creado. Y bueno, vector va a ser igual a unión y vamos a tratar de imprimirlo. Mostrar A, mostrar, vamos a ver qué error nos sale, B. Y luego de que tengamos esto, vamos a mostrar, no es B, pues, no, es C, perdón. Vamos a mostrar C. A ver, según yo no debería darnos error, ¿no? Pero bueno, Pascal cada día me sorprende más. Y hay un error. Round number, parámetro específico llamada capturar, dice. Oh, perdón. Para capturar necesito tanto el vector como su dimensión. Y para mostrar creo que también necesito vector como su dimensión.
Y bueno, parece que no hay problemas por el momento. No me está limpiando la pantalla así. Voy a detenerlo y ejecutarlo. Listo. Y ahora sí. Ingrese la dimensión del vector. No, este es el vector A. Debí haberlo especificado, pero bueno, vamos a ponerle 3. Vamos a hacer el ejemplo que hicimos. Si no me acuerdo, era 1, 3 y 5, ¿no? 1, uy, perdón. Ingrese la dimensión del vector. ¿Por qué me pide dos veces? Dimensionar. Dimensión, es por esto, ¿no? Lo voy a comentar. Y ahora sí. Ya este es la dimensión del vector 1, que son 3, la vamos a poner. Vamos a poner 1, el 3 y el 5. Ese es mi vector, ¿no? Ingrese la dimensión del vector, en este caso es el 2, vamos a poner 4. 2, 7, 8, 3. Y fíjense, se está ejecutando, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Primeramente, guardo la dimensión del vector 1, ¿no? Acá, aquí, guardo la dimensión del vector 1 y bueno, esto, ¿no? Luego almacenamos lo, luego de que guarde la dimensión del vector 1, llamo a mi método capturar que me permite ingresar los elementos, perdón, de ese vector y me muestra ese vector, que es 1, 3 y 5. Luego voy a guardar la dimensión del vector 2. Yo le puse 4, ¿no? Y luego me permite capturar esos elementos. Y aquí lo estoy capturando y luego lo muestro. Que son 1, 3, 5 del vector 1 y del vector 2 son 2, 7, 8 y 3. Y luego le estoy poniendo que C, mi vector resultante, va a ser igual al vector nuevo que me está arrojando esa función. Y le paso los parámetros necesarios para que trabaje, ¿no? Y luego me lo estás mostrando, ese nuevo vector que ha sido resultado. Y fíjense ya cómo ese nuevo vector contiene todos los elementos. Contiene todos los elementos contiene todos los elementos de, ¿qué se llama? Tanto del vector 1 como del vector 2. Y bien, hasta aquí compañeros, dudas, preguntas. Ricardo, por favor, si pudiera explicar solamente un pequeño resumen que realizaron. Perdón. Si pudiera explicarme un pequeño resumen de lo que realizaron, por favor. Ah, ok. Bueno. Estamos haciendo nosotros el ejercicio número 5 que nos pide básicamente realizar la unión de dos vectores, que es teoría de conjunto. Yo les había dicho que esto, teoría de conjunto, es lo que ustedes ven en una materia que se llama estructura discreta en el primer semestre. Y ahí les explican lo que es conjunto, ¿no? Y bueno, un conjunto simplemente es una agrupación de elementos. Bueno, ¿y cómo funciona esta teoría de conjuntos o la teoría de unión de conjuntos? Nos dice que si tenemos dos conjuntos distintos, tanto A como B, la unión de esos dos conjuntos nos va a dar un conjunto resultante. Bueno, en realidad nos dicen que la unión es todo, es ambos esos conjuntos, esos mismos conjuntos. Pero en programación nosotros necesitamos guardar esos resultados en un lugar y es donde nace un conjunto resultante, ¿no? Una nueva variable, se podría decir. Y ese nuevo conjunto resultante va a contener tanto los conjuntos de A como los conjuntos de B. Si ambos elementos se repiten, pues se ponen ambos igual.
porque va a tener todo, engloba todo, dice. Y bien, y bien, eso es lo que nos dice. Y luego empezamos, ¿no?, a analizar cómo hacerlo en caso de vectores. Esto está un poco chipado, pero bueno, voy a tratar de explicarlo. Para realizar esto, ¿no?, que es similar a lo de acá, nosotros vamos a tener dos vectores. Vamos, siempre para trabajar unión de conjunto necesitamos por lo menos dos vectores. En este caso tenemos el vector uno y el vector 2. Y bueno, necesitamos sacar, necesitamos generar un nuevo vector, un vector resultante, podríamos decirlo. En este caso le pusimos vector 3. Y ese nuevo vector 3 va a contener todos los elementos, tanto del vector uno como del vector 2. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto va a ser la dimensión del vector 3. ¿Y cómo vamos a saber eso? Para eso simplemente sumamos ambas dimensiones del vector uno como del vector 2. 3 más 4, 7. Ah, y esa es la cantidad de elementos que va a tener el vector 3. Va a tener 7 elementos. ¿Por qué? Porque si el vector uno tiene 3 elementos y el vector 2 tiene 4 elementos, la suma de esto, 3 más 4 da 7, ¿no? Y luego de eso, ya nomás tocaría pasarlo, cada elemento, al vector resultante. Copiarlo, podríamos decirlo, ¿no? Pasarle su valor. El vector uno lo ponemos acá, el elemento uno, perdón, lo ponemos acá, el elemento 3, el elemento 4. Luego seguimos con el vector 2, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso es lo que hemos hecho aquí en el código. Nosotros realizamos un método de tipo función que nos devuelva algo y le pusimos el nombre unión. Y lo que nos va a devolver es de tipo vector, lo que hemos declarado nosotros arriba. Y bueno, y le pusimos que va a recibir de parámetro ambos vectores con los que va a trabajar y también ambas dimensiones. Pero a la vez también va a recibir la dimensión del vector 3 o el vector resultante que vamos a generar. Y para ayuda de esto, hemos declarado un vector resultante que va a ser ese nuevo vector que vamos a trabajar y lo vamos a retornar. Es por eso que yo le puse acá de tipo vector, porque lo que vamos a retornar es de tipo vector. Y está ahí que es mi iterador y también necesité un iterador auxiliar. Bueno, y lo que hacemos aquí en primera instancia es lo que le decía acá, ¿no? Primeramente tenemos que calcular cuál va a ser la dimensión del vector resultante o el vector 3. Y para calcular eso, nomás es la suma de las dos dimensiones de los otros vectores. N3 va a ser igual a n más 1 más n más 2. Bueno, y esto es la declaración de mi variable j, que voy a comenzar desde 1, que más adelante me va a ayudar. Es una más que herramienta misteriosa, dice, ¿no? Bueno. Luego tenemos luego para hacer ese ejercicio de que tenemos que insertar cada elemento del vector en el vector resultante, se pueden hacer de varias formas, de varias combinaciones. En este caso optamos por dos for. El primer for va a insertar el vector 1 y el segundo for va a insertar el vector 2, ¿no? En este caso el primer for va a comenzar desde 1 porque es el comienzo, ¿no?, del vector resultante. Y su límite va a ser hasta el límite del vector 1, que llene básicamente, que recorra todo el vector 1 y lo ponga en el vector resultante, ¿no? Y eso nomás es lo que estamos haciendo en el primer foro. Ahora, para el segundo foro, aquí necesitamos analizar un poco más. Si hasta aquí el vector resultante ya tiene todos los elementos del vector 1, es decir, ya tiene estos primeros tres elementos, en mi segundo for ya no necesito comenzar desde 1. ¿Por qué? Porque esos campos hasta el vector, hasta el límite del vector 1 ya están llenos, ya están ocupados. Y si yo comienzo desde 1, esto lo estaría sobreescribiendo. Entonces necesito saber hasta dónde llegó ese vector y aumentarle más 1 para que comience desde esa posición, para que comience desde esta posición. En este caso el vector 1 llegó simplemente hasta el 3 porque su dimensión es 3, o sea que llegó hasta la posición 3. Ah, entonces desde donde yo necesito comenzar a llenar el segundo vector es a través de la posición 4 para el vector resultante. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Por eso le puse que el segundo for va a ser igual
a la dimensión del vector 3 más 1, que esto me va a dar límite del vector 3 más 1, ¿no? Y de ahí va a comenzar. Y esto va a recorrer ya hasta el final del vector 3. Va a recorrer hasta el final, que se acabe. Que se acabe. Y la lógica aquí es la misma, ¿no? Este, el vector resultante en esta posición, que va a comenzar desde 4, va a ser igual, que va a comenzar desde 4, va a ser igual al vector en la posición J, que en este caso va a comenzar desde 1. ¿Por qué? Desde 1. Porque recuerden que el vector 2, en este caso de acá, sigue comenzando desde 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esos son los elementos del vector 1 y en esa posición están. Y ya esto lo quiero poner en el vector resultante, pero en la posición 4. En el vector, el elemento 2 lo quiero poner en el vector resultante en la posición 5 y así, ¿no? Y es por eso que acá declaré J para que me sirva de iterador para mi segundo vector. Y es por eso que acá igual le aumento J más 1. Y luego de eso de que haya construido todo el vector, ese vector resultante, les pongo que unión, que recuerden que unión es el nombre de mi función. Así es como Pascal retorna los datos en una función. Va a ser igual al resultante. Me está retornando un resultante. Y resultante es una variable que es de tipo vector. Y es por eso que acá mi función me va a retornar algo que es de tipo vector, ¿no? Y es por eso que puedo hacer acá esto, ¿no? Que C, recuerdan, C es una variable igual de tipo vector, ¿no? Pero en este caso sería una variable global, por así decirlo, que puedo acceder a cualquier parte del archivo. C va a ser igual a lo que me arroje esta función. Y esta función sí o sí me va a retornar un dato de tipo vector, ¿no? Luego de eso simplemente lo muestro. No sé si se entendió, Está bien, muchas gracias. ¿no? Bueno, los demás tienen alguna duda, se chisparon, hay algo en lo que tal vez no me expliqué bien. Pregunten, compañeros, no tengan pena. Bien, 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 bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, de esa manera nosotros ya ahí realizamos el ejercicio número 5. De esa manera ya nosotros realizamos el ejercicio 5. Unión se refiere a todos ambos elementos. Los elementos se repiten. Pero ya bueno, ya realizamos el ejercicio número 5. Ahora nos tocaría el ejercicio número 6. El 6 es similar al 5. Nos dice realizar la intersección de dos vectores. Teoría de conjunto, otra vez teoría de conjunto. No, volvamos al pizarro. Nosotros ya sabemos más o menos qué es la unión, ¿no? Básicamente, la unión de dos vectores es todo. Encierra todo, engloba todo. Todos esos conjuntos. Ahora, la intersección de dos vectores. Imaginemos que nosotros tenemos un conjunto A nuevamente y un conjunto B. Voy a tratar de explicarlo de manera gráfica. En este caso, la intersección de estos vectores, yo voy a poner que acá tengo 1, 3, 4, 2, 5, esos elementos. La intersección de estos dos vectores es nula. Se me olvidó cómo se pone nula. Vacío, cero. Ya le voy a poner nula. Nula o vacío, así se escribe. Vacío, vacío. Ya recordé.
es vacío. ¿Por qué vacío? Intersección se refiere cuando ambos vectores comparten, por así decirlo, elementos comunes, se interceden entre sí. Por ejemplo, haciendo otro ejemplo, igual, si tengo este vector y este vector, o este conjunto, perdón, ambos están intercediendo entre sí, mejor dicho, ambos se tocan, se chocan. En este caso no se están chocando, pero la manera en cómo se vería gráficamente es de esta manera. No sé si pueden verlo. Aquí ya yo puedo decir que se están chocando, se están intersectando. Y la intersección, en este caso, su intersección es vacía, porque no se intersectan. En este caso, la intersección de acá, bueno, se lo denomina que es, si este es A y este es B, se le denomina que la intersección son todos aquellos que están en A y en B al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Que solamente es esta pequeña franja. Son los elementos que se encuentran tanto en A como en B. Así es la unión de conjuntos. Y esto sería A intersección, creo que era así, B. Solamente los elementos que están tanto en A, pero también en B. Eso es la intersección. A eso se refiere con intersección. Y bueno, a eso se refiere con intersección de vectores, de conjuntos, perdón. ¿Y cómo sería una manera más con números? Suponiendo, ay, perdón, suponiendo acá que tengo el vector, el conjunto, perdón, sin un vector, aquí es conjunto, ¿no? Conjunto vector ya, lo que sea. Nuevamente tengo el vector A o el conjunto B, y bueno, y aquí nuevamente pongo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, parece un 12 2 y 7. En este caso, ¿ambos se interceden o no? A lo que me refiero, ¿ambos tienen elementos en común? No, ¿no? Entonces su intersección es vacía. Bueno, pero ¿cómo sería un vector o un conjunto que se intercede así con un número? Vuelvo a hacer voy a hacerlo más grande. Ya. Aquí sería 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 9, 6. En este caso ya hay una intersección. Tanto el conjunto A como el conjunto B tienen elementos que comparten. En este caso son el 2 y el 4. Así sería de manera gráfica. De manera separada, perdón, aquí que había, era 6, ¿no? De manera separada, esto sería 1, 3, 2, 5, 7, 4. Perdón, 4. Parece un 9 eso. 4. Y este sería A, ¿no? Y bueno, en caso de B, serían 2, 8, 9, 4, 6, ¿no? Así es como se vería cada conjunto. Pero como ambos tienen elementos en común, quiere decir que quiero hallar la intersección, ¿no? Hallar la intersección de esto. La intersección de esto básicamente sería lo de acá, ¿no? Copiar, perdón, pegar. Sería esto lo de acá. Y sería esto que voy a marcar con verde, que voy a subrayar, mejor dicho, todo lo que está ahí, ¿no? Sería eso lo de ahí. A eso se refiere con la intersección de ambos vectores.
los elementos que se encuentran tanto en A como B. Y bueno, como es eso, se refiere a la intersección, al final lo que nos va a quedar es un conjunto que debe nombrarse. ¿Y qué va a contener este conjunto? ¿Qué elemento va a contener este conjunto? 2 y 4. Sí, exacto, ¿no? Solamente va a contener el 2 y el 4, porque es la intersección de estos ambos elementos. Solamente eso. Fíjense que comparten en cierta similitud, ¿no? La unión de estos dos elementos me da como resultado otro elemento, perdón, la unión de estos dos conjuntos me da como resultado un conjunto resultante con todos los elementos, tanto A como B. De hecho, aquí está mal, ¿no? Perdón, porque, bueno, está bien igual, 8, pero no se repetiría entre sí. Solamente se pondría una vez nomás el mismo elemento, porque solamente se pondría una vez, ¿no? Pero bueno, la unión de estos dos conjuntos me daría como resultado un conjunto con todos los elementos. Y en este caso de acá, la intersección de dos conjuntos solamente me da como resultado solamente los elementos que tienen en común, los que se repiten en A y en B, nada más. Entonces, aquí me va a generar un vector más pequeño, ¿no? O un conjunto más pequeño. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Imaginemos, tengo mi vector, bueno, voy a acá. Tengo mi vector A de nuevo. Le voy a poner 1, 3, 4. Vamos a hacerlo lo más rápido, lo más sencillo que podamos. Y esto va a tener 2, 3, 4 y 5. Y bien, la dimensión del vector, bueno, no vamos a necesitar saber sus dimensiones, pero por si acaso no me lo pongo acá. La dimensión, va a tener 3, ¿no? Su dimensión 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos. Es el tamaño del vector. La dimensión de el vector es 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. Y bien, ¿cómo vamos a hacer? Nuevamente, ¿no? Nosotros vamos a generar un vector resultante. Y la forma en que lo vamos a hacer es que simplemente va a contener los elementos que se están repitiendo. ¿Cuáles se repiten? Que serían esto de acá y esto de acá, ¿no? Pero ahora, recuerden, ¿no? Que en el anterior ejercicio, para saber la dimensión que iba a tener esto, nuestro vector resultante, nosotros hacíamos la suma de esto, ¿no? Bueno, aquí no hay una forma, bueno, hasta donde yo sé, no hay una fórmula de saber, por así decirlo, así una fórmula directa de saber cuánto va a ser la dimensión del vector resultante. Lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ir preguntando, ¿no? Este se repite aquí, no. Este se repite acá, no. Este se repite acá, no. Este se repite acá, no. Bueno, no se repite ninguno. Ahí luego. Luego comenzamos con el. Luego comenzamos con el otro. Este de aquí se repite acá, no. Este de aquí se repite acá, ah, sí. Entonces, si se repite, esto vamos a ponerlo acá. Y a la par, su dimensión, que le voy a poner n3, su dimensión va a aumentar más 1. Va a ser igual a n3 más 1. Ah, eso quiere decir que ya está guardando un elemento. Ya está guardando un elemento. Ya. Luego pregunto, ¿hay más que se repita? No, no. Bueno, en realidad solamente se tendría que poner una vez. Ahora el siguiente, este de acá. ¿Este se repite acá? No. ¿Este se repite acá? No. ¿Este está acá? Ah, sí. Si está aquí, entonces se va a guardar. Bueno, debería ser al revés. Debería ser al revés. Debería ser al revés. Primeramente guardar la dimensión y luego
y luego guardar el elemento. Ah, si se repite acá, entonces vamos a guardar eso porque ambos se repiten en ambos lados. N3, y esto no nos va a dar como resultado 1. N3 nos va a dar, va a ser igual a N sub 3 más 1. Y que esto era 1 más 1 nos va a dar como resultado 2. Y esto va a contener el 3 y el 4, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una previa a lo que vamos a hacer o cómo tendríamos que hacerlo, tenemos, ¿no?, que ir preguntando si podemos tomar de referencia cualquiera, o podemos tomar primero este, o podemos tomar primero el segundo, el B, cualquiera. Y bueno, y depende a cualquiera que tomemos, si tomamos el A, tenemos que ir preguntando si este se repite acá, este es igual a este, o este es igual a este, o este es igual a este. Y si en un caso es igual, lo que hacemos es sumarle la dimensión del vector 3 y añadir ese nuevo elemento. Y de la misma manera con el otro, así, ¿no? Ir recorriendo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a necesitar hacer un for. Vamos a necesitar hacer un for que va a ser para el primer vector, que va a comenzar desde i más 1, pongámosle hasta, bueno, hasta n1, pongámosle que va a ser la dimensión del vector. Y luego lo que necesitamos hacer es un segundo for, para que también recorra este, porque mientras nos quedamos aquí en este vector, en el vector A, mientras nos quedamos en el primer elemento, tenemos que ir recorriendo todo el segundo vector, ¿no? Para preguntar si se encuentra. Y ya después cuando nos quede, que terminemos de correr todo el segundo vector, ya recién este viene acá y se repite el ciclo, ¿no? Volvemos a recorrer todo el segundo vector y así. Por eso que vamos a necesitar un for dentro de otro for. El primer for para que recorra el vector A y el segundo vector, perdón, el segundo for para que recorra el vector B. Y le vamos a poner que va a ser igual a J igual a 1, J igual a 1 hasta 2N2, ¿no? Y tenemos que ir recorriendo. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos si esta posición es igual a cualquiera de estos que se vaya sumando. Si esto es una if. Si el vector en la posición sub i, el vector 1, perdón, en la posición sub i es igual al vector 2 en la posición sub j, si es verdadero, a eso quiere decir que se están intersectando. Y lo que tengo que hacer es sumarlo a n3, va a ser igual a n3 más 1. Y luego, bueno, el vector 3, el vector resultante, va a ser igual a esa posición nueva que tenemos. Va a ser igual al vector. Bueno, puede ser cualquiera. Puede ser vector 1 o vector 2, ¿no? Porque si son iguales, significa que da igual cualquiera que tomemos. Va a ser igual al vector que se llama. Podemos poner tanto vector 2 o vector 2. Le voy a poner, a ver. Vector 2 en la posición J. O en la posición I puede ser igual cualquiera. Como ambos valen lo mismo, no va a afectar. Y eso básicamente es lo que tenemos que hacer para hallar la intersección. No sé si tienen dudas, preguntas, compañeros. ¿no? Ok. Vamos a pasarnos entonces al código. Bien, como ya hemos declarado tenemos declarado un vector A, un vector B y un vector C, tanto sus posiciones, sus dimensiones mejor. Vamos a pasarnos directo al método. De igual manera, este es el ejercicio 6, ¿no? Ejercicio 6. De igual manera, esto va a ser el tipo función. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Eh, Vamos a poner el que se llame intersección. Intersección. Y bueno,
y lo que nos va a retornar va a ser de tipo vector, ¿no? Para trabajar esto, nosotros vamos a necesitar un bueno, pasarle los dos vectores, ¿no? Le puedo poner A, le voy a poner el mismo nombre para que no se chipen. Y de tipo el segundo vector también para que no se chipen. Y bueno, le voy a pasar la dimensión y la dimensión 2 integer. Y ahí por el momento eso nomás, no vamos a pasarle a la dimensión 3. Se puede utilizar igual la dimensión 3, podemos utilizarla dentro, no hay problema. Y ahora vamos a comenzar con Beijing. Vamos a abrir nuestro cuerpo de la función. Y ahora aquí lo que voy a necesitar en var, voy a declarar otro vector resultante que va a ser de tipo vector, una variable y j voy a declarar que me va a servir para mis iteradores. Bien, ahora aquí, en el cuerpo de la función. Lo primero que voy a hacer es que i va a ser igual a 1 de igual manera. Bueno, no es necesario, ¿no? Inicializarla, ya que vamos a utilizar for. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá, compañeros? A ver, recuerda, ¿no? Tengo que comprobar que el elemento esté en ambos vectores. Porque si está en ambos vectores, recién puedo añadirlo al tercer elemento que voy a crear o estoy creando. Y para hacer eso necesito esto, ¿no? Más o menos este pequeño algoritmo que he hecho, ¿no? Necesito recorrerlo de esta manera. ¿Por qué necesito recorrerlo de esta manera? Porque de esa manera este, vamos a hacer lo siguiente. El primer for, imaginen que es el azul. El primer for, imaginen que es de color azul. Primeramente va a estar acá. Y el segundo for, que es el color verde, va a ser este de acá. Va a preguntar, ¿no? Y va a comparar. Primeramente va a estar acá. Primeramente va a estar aquí. Y va a preguntar. ¿El 2 y el uno son iguales? Ah, no. ¿El 3 y el uno son iguales? No. ¿El 4 y el uno son iguales? Ah, no. ¿El 5 y el uno son iguales? Ah, no. Bueno, y como no son iguales, entonces el verde es nuestro segundo for, ¿no? Recuerden. Entonces el for de arriba, que es el azul, ahora va a estar en el 3. Y vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Y esto, el segundo for, se vuelve a ejecutar. El, el 2 y el 3 son iguales, no. El 3 y el 3 son iguales, ah, recién ahí son iguales. Ah, entonces necesito ejecutar esto. N va a ser igual a n más 1 y necesito guardar el vector, ¿no? Que básicamente es esto de acá. Y esto es una representación gráfica y esto sería el código de los dos for, ¿no? Es por eso que mientras el for se ejecute en la primera vuelta, esté en la primera vuelta, esto se va a ejecutar, ¿no? Adentro. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, necesitaría hacer un for y poner que i va a comenzar desde 1 hasta n sub 1. Hasta n sub 1, que es la dimensión del vector 1. Y va a ser lo siguiente, Beijing en. Y bueno, aquí tengo que declarar otro for, que en este caso va a ser igual a j más 1, y j igual a 1, perdón, que va a ir hasta n sub 2. Y va a ser lo siguiente, Beijing en. Ya. Y recién aquí yo voy a preguntar, ¿no? Sí, voy a poner en un paréntesis. Si mi vector sub i, bueno, no es vector, no, es a sub i, es igual a b sub j, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, ¿no? Que estamos siguiendo esta lógica acá. Estamos aplicando lo que dijimos acá, ¿no? Si el vector sub i es el igual, perdón, el vector 1 es en la posición sub i es igual al vector 2 en la posición sub j, eso quiere decir que se encuentra en ambos vectores. O sea,
Si esto es igual a esto, eso quiere decir que se encuentran ambos vectores. Y lo que tenemos que hacer es añadirle 1 a la dimensión del vector resultante, porque es el nuevo vector que vamos a construir, y luego pasarle ese valor, ¿no? Para que lo tenga. Entonces, si esto se cumple, lo que tenemos que hacer es que n3, y aquí, bueno, ya, n3, ya, no lo voy a hacer así, lo voy a dejar así. N3 va a ser igual a N3 más 1. Y perdón, N3 más 1. Y luego de eso le voy a poner que el vector resultante en la posición N3, porque va a valer 1, esto, bueno, va a valer el valor que valga, ¿no? En ese momento, pero va a comenzar desde 1 igual, va a ser igual al, puede ser tanto el vector A como el vector B, porque si entra por aquí quiere decir que ambos ese elemento se encuentran en ambos vectores. Vamos a poner que va a ser en el vector A, la posición I. Va a ser igual a eso. Y bien, y ese sería el algoritmo para este código. No olvidemos que intersección, tenemos que devolver este valor, ¿no? Va a ser igual a resultante. Punto y coma. Y bien. Y ese sería el código para hallar las intersecciones de dos vectores. Hasta aquí, compañeros, dudas, preguntas. Una pregunta para la intersección B de la J. ¿A quién está trabajando? ¿Cuál? Esa parte de la B a J. ¿Quién está trabajando? ¿O para quién está trabajando? Dígame por qué está la J. Ya, porque el primer for es para recorrer el vector uno, un vector no, ¿no? Como lo mostramos acá. El primer for va a recorrer este vector. Perdón, voy a poner en azul para que lo identifiquen por colores. El primer for, supongamos que vamos a recorrer este vector, le pusimos que recorre el vector A. Y el segundo for va a recorrer el vector B, el que está anidado más adentro, ¿no? Y entonces, como ambos pueden tener dimensión distinta, en este caso es el caso, aquí en este ejemplo, yo tengo que trabajarlo con distintos iteradores. En este caso, I va a ser para el vector A y J va a ser para el vector B. Y es por eso acá que nosotros declaramos, ¿no? Tanto I como J, que son iteradores, ¿no? Que nos van a servir a iterar. Y es por eso que aquí, en el primer for, lo pongo que va a ser igual a 1. Y va a llegar hasta la dimensión o hasta el límite del vector 1. En este caso el vector A, ¿no? Y luego hasta igual J va a ser igual a 1. Y va a llegar hasta J, perdón, va a llegar hasta el límite del vector 2. O sea que la I va a trabajar con el vector 1 y la J va a trabajar con el vector 2. Es por eso que lo hago así. Es porque puede ser el caso de que ambos sean de distintas dimensiones. Y si ambos lo trabajo simplemente con uno, y si puedo decir que este igual va a ser I, lo voy a trabajar con I, va a llegar el momento en el que, bueno, va a llegar el momento en el que no voy a poder intersectar al vector A. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que I va a valer 4. Y si I vale 4, el vector A solamente tiene 3 elementos. Me va a dar error. Estás intentando acceder a algo que no existe, me va a decir el programa. ¿No? Es por eso que lo trabajo así, de manera separada, con dos iteradores. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, otra pregunta sobre N3 igual a más 1. Ese es para el resultado que va a salir para A y para B, ¿no? Sí, esta es la dimensión del vector 3, ¿no?
Sí, cuando ya termine que sean iguales, y ahí se va a contar Claro, lo que haya, ¿sí? claro, si estos son iguales, quiere decir, que se están intercediendo. Y como vimos acá en nuestro análisis, ¿no? Si se están intercediendo, tengo que aumentarle uno a mi dimensión. Aquí en el dibujo, ¿no es? Por ejemplo, ¿cuántas veces el uno se intercede en el B? ¿El uno está en el B? No, No. ¿El 3 está en el B? no, ¿El 2 entra en el B? sí. Sí, ¿no? Entonces, bueno, lo añado. Y cuento que supongamos que que aquí igual hay un n más 3. Es como un contador, se podría decir, ¿no? Hay un Sí, elemento. Bueno, pregunto, ¿el 5 está en el B? no, ¿El 7 está en el B? ¿El 7 está en el B? ajá, No, no. ¿El 4 está en el no, B? sí, está. Sí, ¿no? Entonces, bueno, también va a tener el 4. Entonces aquí ya el n sub 3 ya no va a valer 1. Le vamos a aumentar 1, ¿no? Va a valer 2. Dos. Esto me dice que este conjunto o este vector tiene dos elementos. Es por eso que lo hacemos acá, ¿no? Que si, que si está tanto en el vector A como en el vector B, que se sume más uno. Y de ahí va a salir resultante para la dimensión del 3 para I, ¿no? Sí, Para la... exacto. Aquí se me olvidó este, ponerle que esto lo vamos a inicializar en cero. N3 lo vamos a inicializar en cero. Por si acaso, por si es que ya n tiene algún valor. Porque si le ponemos simplemente este más uno, imaginemos que tiene ya 7. Aquí va a comenzar desde 8 y 9, ¿no? Y solamente va a tener dos elementos, ¿no? No tiene sentido. Así que por eso aquí vamos a resetear su valor cada vez que llamemos a esta función. Y ya. Y de esa forma ya. ahí en el resultante solamente va a mostrar Ay, perdón, una, esto un tengo. resultado, ¿no? Sí, aquí me faltó cerrar el corchete. Ya. Aquí en el resultante le estoy Ay, diciendo que bueno. la posición, porque no es, suponiendo que estamos de cero y que esto vale cero. Si entra por aquí, n3 va a valer uno, ¿no es? Ya. Eso quiere decir que el resultante va a tener ya un elemento guardado. Y va a ser en la posición n3. ¿Por qué? Porque este ya vale uno. En la posición uno va a ser igual, puede ser tanto al vector A como al vector B, porque ambos son iguales. Para cualquiera va a ser. Ajá, para cualquiera, porque si entró por aquí por el link, es que ambos son iguales, ¿no? ¿No es? Por ejemplo, Sería una... aquí en el 4 está tanto en A como en B, ¿no? ¿Cuál voy a poner? ¿Cuál debo poner? Cualquiera, ¿sí, no? Cualquiera, ¿no? Porque son iguales, digamos. Puedo poner cualquiera. Ya si ustedes gustan, digamos, lo ponen el vector B, obviamente respetando con su índice. El vector B con quién trabaja, Con la... J, ¿no? Está bien, gracias. Y eso. Continuamos. Y bueno, y al final, ¿no? Que me devuelva ese vector resultante que estoy construyendo. Bueno, a ver, vamos a probarlo. Va a ser lo mismo, pero nada más que aquí voy a quitar este. Bueno, voy a copiarlo y pegarlo. Y aquí lo voy a comentar. Voy a borrar este que no estoy llamando acá en este ejercicio. Y aquí va a ser igual a intersección. Y luego que me muestre lo que me ha arrojado, ¿no? Y tengo un error, dice. Tú, dice, en el asiento 68. Sí, Ya, no era. esa Le puse punto comida. y coma. Le puse punto y coma y no era punto y coma. Bien, vamos a ver. Primeramente, a ver,
pongámosle que el primer vector va a tener cuatro elementos. Le voy a poner uno, 3, 4, 6. Y ahora el segundo vector va a tener 5 elementos. Va a tener el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Todos el 4, el 5 y el 6. ¿Cuál me debería mostrar? ¿Cuál le debería tener el vector C? ¿Cómo debería estar compuesto? A ver, el primero es para A y para B, ¿no? Sí, A ver, 4 y 3 y 6. y 6, ¿no? El vector C debería tener esos tres elementos. A ver, vamos a ver. Y, y efectivamente, ¿no? Tiene solamente el 3, el 4 y el 6. A ver, para detallarlo un poco más. Le voy a poner acá Uruguay, LN, intersección. A ver, intersección. Intersección, sabía que estaba mal escrito. Intersección. Ya, lo vuelvo a ejecutar. Bueno, pongámosle que va a tener 4, 8, 5, 2, 7. El vector 2 va a tener 5, son 2, 2, 7, 5, 9 y 1. En este caso debería tener el 7 y el 5 nomás. A ver, entonces. Ah, y el 2, no, se me olvidaba el 2. Entonces la intersección dice acá, la intersección de estos dos vectores, tanto A como B, es esto, ¿no? 5, 2 y 7. Y ese sería este ejercicio, la intersección. ¿Alguna duda, pregunta, compañeros? No, está entendible. Lo entendí. Ok, ok, compañeros. Bueno, si no tienen más dudas, hasta aquí dejaremos la clase de hoy. Este, Hemos llegado hasta el ejercicio 6. Estos son un poco más complejos, por así decirlo. Bueno, como le dije al principio de la clase, perdón, los ejercicios 10 hasta el 12 son más como de series, ¿no? No hay mucha lógica ahí, ya ustedes saben cómo generar series. Y bueno, lo que quedaría de la clase sería esto de acá, el 7, 8 y 9. Bueno, según ¿no? Ustedes ya el martes tienen examen, ¿no? 10. Bien, 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 bien. Mm, pueden reunirse, bueno, pueden mañana en la noche, compañeros, Sí, para hacer otra clase y de esa manera acabar estos tres que faltan. No sé si están de acuerdo. Bueno, aquí salí tres, ¿no? Lo demás no entraron. sí, está bien. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, mañana en la noche, a partir de las 8 para que todos tengan tiempo, ya se ocupen. Bueno, vamos a volver a pasar clase para acabar estos tres ejercicios, 7 8 y 9. Y ya se lo dejo a ustedes el 10 el 11 y el 12 que no son difíciles, ¿no? Son simplemente generar series nomás, pero generar serie en vectores nomás. Y ustedes ya saben, no series, ¿no? Bien.
Entonces, quedamos así, compañeros. Nos veríamos mañana en la noche de manera virtual para acabar los últimos 7 ejercicios, los últimos 3 ejercicios, que son la concatenación de vector, pero de todas formas lo voy a explicar por si quieren ir avanzando. La concatenación de los vectores no es más que unir los vectores, ¿no? Si yo tengo un vector 1, 2 y 3, este es el vector A, y tengo otro vector B que sería 3, 4, 5. La concatenación de esos vectores sería ambos igual. Este sería 1, 2, 3, eh, 3, 4 y 5. Eso sería la concatenación de los vectores. Simplemente añadirlo. Es casi similar al de unión. Y de hecho ya me estado dando cuenta que el de unión le pelea en algo. La teoría está bien, pero lo correcto, nos faltó una condición nomás para comprobar, porque ya recordé bien cómo es la teoría de conjunto y la unión. Y es que, bueno, en este caso, ¿no? Cuando hay ambos que están, elementos que se repiten en ambos, solamente se pone uno de ellos. Su dibujo correcto sería lo siguiente. Aquí sería 1, 3, 4, 7, aquí ya sería 8, aquí sería el 2 y el 5. Así sería, ¿no? A eso se refiere con unión. Y se pone ambos. Y en caso, ¿no? De que haya elementos repetidos en ambos vectores, solamente se pone uno de ellos, no se pone el otro. Eso nomás nos faltaría. Y eso sería una condición nomás. A diferencia de la concatenación, ¿no? Que la concatenación no es más. A diferencia de la concatenación ya sería poner todos. No importa si se repiten, si hay dos repetidos, se lo pone los dos repetidos. Esa sería. Básicamente sería lo que hemos hecho en unión. Y bueno, eso sería lo que es el ejercicio 7. Y el ejercicio 8, insertar el elemento P en la posición K de un vector N. Básicamente es insertar nomás un elemento, que ya vamos a ver cómo hacerlo. Y el de eliminar un vector, que vamos a hacer igual como se hace eso en la clase de mañana. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, hasta aquí lo dejaríamos. Que tengan un excelente sábado y nos vemos mañana en la noche.